¿ya? Pero para los acortamientos los vamos a tener que medir, los acortamientos los vamos a tener que ver, digamos, en su estructura, ¿cierto? Vemos también, indudablemente, que la movilidad pasiva también va a ser un indicio, un indicador. Tengan cuidado, chiquillos, que no se les vaya a dar vuelta los cafés y todas las camillas, porque esto son cosas que son para ustedes. Entonces, es muy importante, ¿cierto?, que la movilidad también nos arroja, ¿cierto? Vamos a ver si los Enfield, si es un Enfield, ¿cierto?, duro, que indudablemente en un paciente artrósico, en un paciente con fractura, lo más probable es que nos encontremos con un Enfield duro, o bien un Enfield firme, ¿cierto?, firme elástico, más blando, que es más característico de un acortamiento muscular o de alguna tensión a nivel de tendón. Ok, si nosotros queremos establecer un acortamiento de los isquiotibiales, podemos hacer el primer test que aparece allá, que es con las piernas estiradas 90-90. Yo le pido al paciente, tómate las dos piernas, los dos por debajo, ¿ya? Ahí. Y le pido al paciente que extienda una pierna. Extiendo, ¿ya? Ahí estamos hablando de un acortamiento, ¿cierto?, que está por sobre integrado, un acortamiento, ¿cierto?, de cámara. Vamos a la otra. Hay un acortamiento de isquiotibial, ¿ya? Más de integrado, se habla de un acortamiento de isquiotibial. Perfecto. ¿Esa prueba se puede hacer de forma pasiva? Sí, también. Profe, pero ahí la cabeza tiene que estar extendida, ¿cierto? Porque si no, más tensión. Yo como en el Enfield, pero se establece que el paciente estire su pierna para determinar si no hay un acortamiento. Lo que pasa es que cuando tú haces, recordar, mira, la estoy, ¿te voy a apagar el...? ¿Está apagado? No, la cámara. Eso es lo mío, ¿no? ¿Cuál de todas? No, es que a ver, es como para hacernos pensar a todos, es como para hacer un poquito de razonamiento clínico. ¿Qué ocurre cuando yo le digo al paciente que haga la extensión de la rodilla en esta posición? ¿No? Cualquier posición. ¿Qué pasa con el cuádriceps? Actúa contra la fuerza de gravedad. Ya. ¿Pero qué hace el cuádriceps? Se contrae. Bien. ¿Cierto? El músculo agonista, vamos, lleva arriba, se contrae los cuádriceps. ¿Y qué pasa con el agonista, los antagonistas? Se deben relajar. Entonces, en una maniobra, ¿cierto?, en una maniobra, digamos, desde el punto de vista activo, ¿ya?, el hecho de que él haga la contractura del cuádriceps y se contrae el cuádriceps, se deben relajar los isquiotibiales. Podría ser, no he visto la razón de este test. No me he puesto a pensar, pero ya que tú me preguntas por qué pasivo, por qué activo, creo que podría ser una razón, ¿ya? Podría ser una razón. Esta relación de agonista, de contracción, ¿cierto?, agonista, esta relación agonista-antagonista podría darnos una causa de por qué lo hacemos activo y no pasivo, ¿ya? Que también lo podrías tú o podrías reforzar para ver en realidad, ¿cierto?, alguna causa, pero mira, ¿ya? Yo veo ahí un Enfield firme elástico, casi acortamiento más de tejido más tendinoso. En algunos casos, mira, colócate de butoprono y hacia acá. Nosotros queremos a veces, no, pero con los pies para acá, las piernas para acá, con las rodillas afuera de la camilla. Este parámetro, en algunos pacientes que han tenido lesiones más o menos importantes de fémur, de pierna, rodilla, que sí, también nos permite ver nosotros bien relajado, todo que casi te podéis tomar incluso con la camilla, ¿ya? Nos permite a veces también hacer una medición, porque el paciente realmente deja ahí está bien, ahí, ¿ya? Y a veces nos permite hacer una relación un poco más objetiva y de medición de la relación que existe en esta etapa de este paciente. Llevamos 15 días con tratamiento kinésico, lo colocamos en esta posición con las rodillas afuera, el paciente está completamente relajado. ¿Cuál es la relación talón a talón? ¿O cuál es la relación de la punta del suelo? Que yo lo puedo medir. Entonces me da
Eso ya me da una... Yo sé ya que el paciente tiene un acortamiento, pero ¿cuánto tengo de acortamiento yo lo voy a medir? ¿Se fija? Ya a 3 semanas de tratamiento la cosa va ahí. ¿Ya? A un mes la cosa va ahí, va más pareja. Entonces, eso ustedes pueden medirlo. ¿Ya? Ahora si quieren sacar foto y nada. ¿Ya? El otro era un comentario al margen. Entonces, ¿ok? Esto nos sirve para ver cómo está el acortamiento de los isquiotibiales ya desde el punto de vista más de medición. ¿Ok? De medición. Creo que tengo que arreglar. ¿Estamos de acuerdo entonces con un acortamiento de isquiotibiales? Ya. El otro test, que es para ver de la banda isquiotibial, colócate de cúbito lateral hacia allá, que es el test o la prueba de Over, ¿ya? Para ver un acortamiento de la banda isquiotibial, ¿ya? En la cual el paciente está de cúbito lateral, tomamos la pierna, la llevamos, este es pasivo, yo la llevo a abducción y levemente unos 15 grados de extensión de cadera, de tal forma de que la cintilla pase un poco por detrás del chocante, ¿ya? Entonces debo mantener mi mano firmemente en la zona, ¿cierto?, casi llegando a las crestas ilíacas, mantengo la cadera bloqueando en ese sentido y dejo caer la pierna, ¿ya? Test positivo, que la pierna, manténla ahí un poquitito, ahí, que la pierna, si yo no la dejo caer, se mantiene, incluso hace como una especie de trampolín, ¿ya? Y a veces yo dejo, mira, baja un poquito, baja, la suelto de acá, y a veces hago esto hacia arriba y puedo generar algún mecanismo de trampolín con la pierna, ¿ya? El otro día en el grupo anterior encontramos varios, o uno o dos, que eran muy característicos, relajados, pero hay que mantener firme la cadera ahí, y se mantenía en abducción, no caía completamente, ¿ya? El test es positivo entonces cuando se mantiene ahí. No se vuelve a salir negativo. ¿Okay? Ya. Tenemos el de Over, tenemos el test de Eli, que ustedes lo hacen de otra manera o también lo pueden hacer como ustedes quieran, pero creo que del cúbito crono. Es para ver, ¿cierto?, si hay algún acortamiento del recto anterior del cuádriceps. Se le puede colocar en algunos casos incluso un almohadoncito algo aquí abajo de la rodilla, ¿ya? Del muslo, más que de la rodilla. Se toma, ¿cierto?, el paciente, se realiza, ¿cierto?, una pequeña mantención como de bloqueo y de palpación de esta zona y se le lleva la pierna a flexión. Tú no, yo lo hago. Vamos afectando la cadera, la rodilla, perdón, afectando la rodilla hasta el máximo, ¿ya? Y vemos que el paciente al final del movimiento, en el caso de un acortamiento del recto anterior del cuádriceps, recuerden que el recto anterior es vía articular, que articula, ¿cierto?, ustedes me dijeron, en la rótula por un lado, o sea, en el tendón cuadricipital, y por otro lado a nivel de la espina ilíaca anterior inferior. Cuando yo voy llevando acá y si hay un acortamiento, el paciente empieza a afectar la cadera, a hacer este movimiento. Ahí. Mientras más fuerte, digo, más afecta la cadera. Ahí. Y se genera este movimiento. ¿Ok? Vamos a hacer este otro lado que ustedes vean. Cuando yo levanto un poquito la cadera. Eso. Ese es el movimiento que se produce. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy traccionando la cadera, la estoy llevando a flexión cuando hay un acortamiento del recto anterior del cuadro. ¿Ya? Colócate sentadito, al borde, tírate hacia atrás, un poquito más adelante. Tírate hacia atrás, ¿ya? Tómate las piernas, ¿ya? Que estés tómatela ahí, ¿no? Ahí. Y tiene una pierna baja, que lo relatan como un acortamiento del recto anterior del cuádriceps, que es muy parecido al test de Thomas. Estoy viendo solamente, me estoy preocupando del recto anterior del cuádriceps, donde la pierna debiera caer más o menos en ese ángulo, ¿cierto?, de tal forma que indica el acortamiento anterior del cuádriceps. Pero para hacerlo más completo, un poquito más abajo,
¿no? De las piernas. Para hacerlo más completo, en realidad es el test de Thomas, ¿cierto? La prueba de Thomas, que nos permite evaluar varias cosas a la vez. Nos permite evaluar el recto anterior, nos permite evaluar la banda iliotibial también, y nos permite evaluar el rotador externo, y nos permite evaluar, ¿cierto?, el psoas iliaco. Se hizo básicamente para el psoas iliaco. Entonces, el paciente toma las piernas, ¿cierto?, y deja caer una pierna, deja caer una, y ahí evaluamos. ¿Ya? Evaluamos. Y cuando evaluamos nosotros la pierna, ¿cierto?, evaluamos las características de la pierna. Por ejemplo, si el paciente cae con la pierna ahí, suponiendo ahí, ¿qué estaría cortado? ¿Sos? El psoas iliaco. Si la pierna está ahí y cae en esa posición, ¿qué estaría cortado? El psoas iliaco y el recto anterior del cuádriceps. ¿Ya? Si cae ahí, ¿qué estaría cortado? Recto anterior. Y si cae ahí, y si cae ahí, ¿ok? Entonces, esa es la línea más o menos. ¿Ya? Es la línea. Te cansaste. El piriforme. Ya, hagamos un cambio. Métanme en una pequeña, ya, estoy llevando los Pikachu. Te colocas como de cúbito lateral, ¿ya? Con la cabeza para allá. Ahora mira la cámara. Saluda. ¿Sí? Ya, vale. Ya. Entonces, mira. La pierna se describe con la cadera, ¿cierto?, en esa posición, y la rodilla más o menos como en serio, un poquito más fuera. Ahí. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí. La posición, el trocánter, ¿cierto?, el sacro, aquí. Entonces, esta es más o menos la dirección que toma, digamos, la cadera en relación al piriforme. Y se describe de que para realizar este test yo debo la pierna llevarla hacia abajo, en esa posición, hacia abajo, ¿ya? Y eso genera, digamos, una tensión, que el músculo se distrae, se tensa, ¿ya? Y genera dolor en la zona del piramidal, o bien un dolor que puede estar irradiado, digamos, como una ciatalgia, digamos, desde el punto de vista de la compresión que se realiza a ese nivel en el ciático, ¿ya? ¿Ok? Es una prueba que yo la encuentro media compleja, no la encuentro tan pura, tan como para determinar sola, porque el dolor si aparece en el piramidal, indudablemente que es un síndrome piramidal, ¿ya? Dolor piramidal irradiado hacia el ciático. ¿Ok? Entonces, en esta posición, yo al paciente genero, ¿cierto?, una carga hacia abajo. Ahí. Y el paciente genera dolor a nivel del ciático. O irradiado. Claro, porque no tiene dolor, pero ¿se siente algo de tensión? Sí. ¿Dónde la siente? Bueno, o sea, yo no la encuentro medio incómoda, de repente no sé, que hay que colocar como la rodilla un poco alrededor, a algún paciente le cuesta mantener esa posición, si un paciente más años puede ser un poco más complicado. Si no hacemos, la vamos a llamar piramidal 1, ¿ya? Y si no, nos saltamos el piramidal 2, el paciente se coloca el cúbito prono, las piernas a 80 grados, ahí tenemos los 90, a 80 grados, y le pedimos al paciente que haga una rotación externa, es decir, que apriete, ¿cierto?, sus piernas contra mi puño. Vamos, aprieta.
y debiera sentir dolor en la zona también del piramidal, ¿ya? En el caso de repente que pudiera haber, por ejemplo, un paciente que tenga genuvalgo, por ejemplo, más o menos pronunciado, le coloco las dos manos ahí, ¿ok? Y le pedimos que apriete con fuerza las manos, ¿ya? Piramidal 1, piramidal 2. Y el tren del Lemburg que ustedes lo saben hacer, ¿ya? El paciente, cuando ustedes le piden el tren del Lemburg, realmente mucha gente lo pide y que lo haga en esa posición, pero si no tiene buen equilibrio, es bueno que lo haga apoyado. Lo haga en una camilla ahí, o bien, ¿cierto?, a la pared, ¿ya? Y ahí ustedes ven si se cae o no se cae la cadera, ¿cierto? Se cae la cadera contralateral y se hace como una inclinación hacia el lado del apoyo. Pero la cadera que se cae es la contralateral, ¿ya? Porque no es capaz de esto aprieta, al apretar este lado para mantener la cadera pareja, no aprieta el glúteo medio izquierdo y se cae la cadera en el contralateral, ¿ya? Ok, hagamos estos test y de ahí nos saltamos a los